Presento esta primera mesa, representación política y activismos, y voy a presentar al moderador, nuestro amigo Jaime Barrientos de Chile. Él es psicólogo, magíster en ciencias sociales, doctor en psicología social, hasta la fecha profesor asociado de la Escuela de Psicología, investigador en temas de sexualidad, género y homofobia. Ha dirigido variados proyectos nacionales e internacionales y bueno, tenemos una relación de amistad y profesional de bastante tiempo. Y Jaime, por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar esta mesa de hoy jueves por la mañana, titulada Representación Política y Activismo. Con esta mesa se pretende discutir la importancia del activismo cultural como forma de representación política y las formas de lograr identificación con las diversas ciudadanías. Hoy en día tenemos a tres invitados. En primer lugar, Peter Ortega, que lo presento a continuación. Peter es crítico de arte, curador y editor, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, ha comisariado más de 20 exposiciones de arte cubano contemporáneo en galerías nacionales y extranjeras. Asimismo ha ejercido con sistematicidad la crítica de arte en numerosas revistas y catálogo de exposiciones personales y colectivas. Entre estas publicaciones se cuentan Art Nexus, Arte al Día, República 21, Arte Latinoamericano, El Nuevo Herald, Criticarte, Salón Critic, Arte Cubano, Arte por Excelencia, La Gaceta de Cuba, Cine Cubano, Opus Habana, Extramuros, entre otros. En segundo lugar, nos acompañará Jorge Miyagi, de Perú. Él es artista visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en diversos contextos, como Finlandia, Argentina, Chile, Venezuela, Alemania, España, Estados Unidos, entre otros. Ha sido invitado por el Human Rights Advocacy Fellow in Residence in Trinity College en Hartford, Connecticut. Ha sido también profesor invitado al programa The Art of Cultural Politics in Contemporary Perú de la Universidad de Washington, y actualmente participa en los proyectos colectivos Brigada Muralista, El Averno y Museo Itinerante Arte por la Memoria, que por cierto ha sido Premio Príncipe Claus 2014. Y por último nos acompaña Alejandro Jaramillo, de Colombia. Él es artista audiovisual y del performance, vive y trabaja en Bogotá, Colombia. Ha trabajado en montajes colectivos e individuales, tiene experiencia en televisión pública, dirigida a la infancia y la juventud, y su trabajo en particular se centra en la relación entre las historias de vida particulares con los relatos e imágenes dominantes de los medios de comunicación. La modalidad de trabajo de esta mesa será la siguiente. En primer lugar estará Peter, luego Jorge y por último Alejandro. Tendremos 15 a 20 minutos máximos de presentación. Ellos subirán aquí, como la mayoría de ellos tienen presentaciones. La idea es que observemos, escuchemos y al finalizar las presentaciones subimos a la mesa y comenzamos una conversación. Gracias. Bueno, en lo que se abre de la presentación en PowerPoint, les diré que mi intervención de hoy tiene que ver con un debate muy fuerte que ha tenido lugar siempre en el contexto intelectual cubano, desde el año 1959, que Fidel Castro arribó al poder, hasta el día de hoy. Diría yo que es el debate más crucial de la intelectualidad cubana y tiene que ver con la pregunta en relación con la responsabilidad social del arte. Esa es una pregunta que se hacen a diario todos los intelectuales cubanos en los últimos 56 años. Si es que el arte en Cuba puede regodearse en su mera autonomía, en sus meros valores esteticistas, o si es que debe ponerse al servicio del futuro de la nación y de la gente que habita en nuestra isla. Si es que el arte puede responder a valores puramente formales o si la responsabilidad ética de la creación es mucho mayor en una isla que exige valores democráticos que se han perdido por 56 años. Yo creo, en mi opinión particular, en torno a ese debate, yo creo que sí, que el arte cubano tiene una responsabilidad muy fuerte en relación con el futuro de nuestro país. Y en mi caso particular, como curador y crítico de arte, creo que he aportado mi granito de arena en relación con la comunidad LGBT.
desde un activismo muy marcado que he venido desarrollando desde las artes visuales y desde mis proyectos curatoriales. He tratado de poner mis curadurías al servicio de ese activismo LGBT como forma de representación política y como manera de cuestionamiento a ciertas manías hegemónicas de los núcleos de poder, como manera de subversión, provocación. Y en ese caso, ya podemos apagar la luz si quieres. En el día de hoy les voy a hablar rápidamente de una exposición que yo curé, que organicé en La Habana en febrero del año 2013, enero-febrero del año 2013. Una exposición que organicé en enero-febrero del año 2013 se tituló Sex in the City. Fue una exposición en la que escogí 25 artistas cubanos y les puse como pie forzado el tema del discurso homoerótico desde el arte, en todas sus variantes, lésbico, gay, bisexual, transgénero. Y para ello me interesaba la provocación en todos los sentidos. Provocación a los artistas, porque de los 25 escogí 23 heterosexuales y que jamás en su obra habían tratado ese tema. Provocación al poder, a ver hasta qué punto las galerías, el Ministerio de Cultura de Cuba y el público eran capaces de tolerar una exposición como esta. Porque me interesaba que fuese bien fuerte. En ese sentido le dije a los artistas que quería que las obras estuvieran justo en ese punto límite, en que lo erótico y lo porno se hibridan, se funden, desdibujan sus fronteras. Algunos se van a dar cuenta de que fueron muy cautelosos, no se atrevieron a hacer algo porno. Otros sí, lo llevaron al extremo. Y después vamos a hablar un poco de la reacción del poder, la reacción del público. Pero básicamente me interesaba eso, la provocación en un contexto cubano que ha sido muchas veces homofóbico. Si recordamos en los años 70 en Cuba, por ser gay te llevaban a la UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Era casi como estar recluido. Te expulsaban de la universidad. Bueno, entonces esta exposición, les decía, tenía estos artistas que ven acá, fueron 25 artistas, fue en la Galería La Acacia, una de las más importantes de Ciudad de La Habana. Fue la invitación digital. Esta es una de las piezas de la exposición de tema lésbico. Van a ver que es pintura bastante cautelosa, nada del otro mundo. Esto era una fotografía bastante sutil, erótica, pero también cautelosa. Este era bien interesante, nuestros principios más altos que nunca. Esto es un preuniversitario al campo en Cuba. Y bueno, el artista ha decidido relegar a un segundo plano el matutino, el director, los estudiantes, y colocar en la azotea esta suerte de boda lésbica. Y el título es bien cínico, ¿no? Nuestros principios más altos que nunca, es un eslogan que usa la Revolución Cubana, un eslogan político, ¿no? Y él lo convierte en un eslogan de defensa de los derechos lésbicos. Esta es una pieza, sí, ya un poquito más provocadora para el poder. Es Duvier de Dago Fernández, todas son de distintos artistas. Esto era acrílico sobre lienzo. Esta es Lindsay Advisa, era una fotografía. Ella reunió piernas de muchos hombres, puso espuelas en digital y bueno, yo creo que en este sentido lo interesante de la pieza es que tiene dos niveles narrativos, el abajo y el arriba. El arriba está elíptico, está sugerido pero no presente. Y yo creo que la obra habla más desde el espacio ausente que desde el presente. Toda vez que uno se pregunta si hay tantas piernas de hombres juntos, ¿qué estará sucediendo ahí arriba? Es interesante ese diálogo con el arriba y el abajo narrativo. Y la espuela quizás como ese sentido de lo erótico vinculado con el sadismo, con el dolor, con el placer vinculado con la violencia. Esta era otra pieza bastante sutil también, de Jorge López Pardo. Esta es una pintura también, William Acosta. Me voy a tener en las últimas porque son las más fuertes, ¿no? Estas las voy a ir pasando. Esta me resultó interesante porque en la exposición hubo todo un culto a la juventud, a los cuerpos jóvenes. Este fue el único artista que se atrevió a representar el amor gay en edades no tan jóvenes, ¿no? Esta es de Roberto Favelo, es uno de los artistas cubanos más famosos de los últimos 50 años, Premio Nacional de Artes Plásticas y demás. Y era un dibujo. Este es bien interesante porque es una apropiación que él hace a la Venus frente al espejo de Velázquez. Entonces convierte a la Venus en un personaje gay muy femenino de la raza negra, lo ven acá. Y este otro personaje muy gay también, como subvertir esta tradición. Esta es otra foto también de Álvaro José Brunet, que juega con las señales de tránsito como metáfora sexual.
Este era un video arte que se llamó La Potajera. La Potajera le dicen los gays en Cuba, una zona boscosa donde los gays se reúnen a tener sexo, escondidos de la policía y demás. Que en Cuba, dada la ausencia de lugares de socialización gay, que ahora los hay un poquito más y ahora la cosa está cambiando por suerte, pero históricamente en Cuba para la comunidad gay ha sido bien difícil socializar. Entonces bueno, esta es una zona vedada muy céntrica donde los gays se suben a tener sexo en público y la policía llega y hace redadas y demás. Bueno, este artista hizo un video, subió ahí arriba, filmó, entrevistó a los gays. Ellos se dejaron, hablaron, dijeron todo porque iban ahí, en fin. Y el video es bien interesante. Aquí son still solo los videos, ¿no? Pero bueno, ahí ves uno bajando, después que ya hizo lo que iba a hacer. Estos son unos collages de Eduardo Hernández, fotocollage. Bien interesante, con imágenes religiosas. Esta es una obra bien pop, con colores planos, muchos contrastes de complementarios. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Un poco jugando con el humor, ¿no? Este es de René Peña, artista de la raza negra, y bueno, juega con el mito este de la raza negra y sus grandes dimensiones genitales. Esta es una pintura de Osiris Ávila, era acrílico sobre lienzo, el origen de él. Esta en la zona de la vagina puso luces de neón. Bueno, es una escena de sexo oral, como pueden ver. Esto era una especie de orgía también, un artista joven que se llama Taima Campos. Estas eran dos pinturas más. Una foto. Este Rocío García es una de las artistas cubanas que esta sí ha tratado mucho el tema homoerótico en su obra, vinculado a escenas de violencia también, o sea, la violencia como vehículo de placer, nuevamente. Y aquí es donde más me quería detener. Este fue uno de los artistas más polémicos, porque esto era lo que yo quería en la exposición, claro, los demás no se atrevieron. Este artista usó una gorra de policía, de la Policía Nacional Revolucionaria Cubana, para sugerir una relación supuestamente homoerótica en ese universo. Y esto sí logró la provocación que yo quería, porque fueron a la galería generales, coroneles, oficiales de TI, la seguridad del Estado, muy preocupados por esa pieza. Me entrevistaron a de dónde el artista sacó la gorra, qué policía se la prestó. E iniciaron toda una investigación para ver quién fue el policía que prestó la gorra. Porque en Cuba no hay tiendas de disfraces, no se puede comprar una gorra de policía, no existe ese tipo de disfraz. Sí, obviamente un policía real dio la gorra, no existe otra, en Cuba de otra manera. Ese uniforme no se vende en ningún lado, entonces bueno, fue una pieza bien polémica, que en el contexto internacional es muy ingenua, ¿no? Pero en el caso cubano era importante. Y por eso las demás las pasé rápido, aquí quería detenerme. Y la otra fotografía que hizo este artista fue bien fuerte también, que fue esta. Se llamó Asepsia. Y bueno, también fue para el contexto cubano, fue bien fuerte, ¿no? Las reacciones de la gente, la galería no quería exhibir esa pieza en un primer momento. Fue bien fuerte. Esta era otra bastante porno también, algo como lo que yo estaba buscando. Es una pintura de óleo sobre lienzo, vean las dimensiones, eso tenía 2 metros por unos 50, era bien grande. Eso es normal, en Nueva York, en otro lugar es muy ingenuo, pero en Cuba, créanme que era bastante fuerte. Sobre todo porque cuando yo revisé las exposiciones de temas homoeróticos que se han hecho en el contexto cubano, siempre han sido muy sutiles, desde el erotismo sutil. Una cosa que frisara lo porno no se había hecho, y me interesaba por eso algo así, la provocación. Y también cuando revisé, la mayoría de las expos de tema gay eran realizadas por artistas gays, que en su vida son gays. Por eso escogí 23 de estos 25 que eran heterosexuales. Porque para abordar un tema en el arte, no hace falta vivirlo en la vida, ¿no? Y por ejemplo, este joven y su novia no son gays, son heterosexuales. De hecho, ellos trabajan a 4 manos y hicieron esta pieza, sin ningún tipo de prejuicio. Esta fue una performance de las más interesantes en la exposición, que la hizo Humberto Díaz. Él cogió 2 chicas desnudas, las puso en la postura de un 69, las ennailó. Y cuando el público entró a la galería, ya estaban ennailadas en el suelo, ahí estuvieron 40 minutos ante los ojos del público. Y luego comenzaron a romper el nylon y salieron desnudas delante del público. Fue una pieza bien interesante, de mucha acogida, que puede tener muchas lecturas. Una puede ser, en tanto ellas estaban en una posición casi fetal, con las piernas, las rodillas encogidas. Y ese nylon podía simbolizar la membrana amniótica que recubre al feto. Pues romper el nylon pudiera significar un nuevo nacimiento, de una vida dual, de 2 seres que nacieron amándose. Pero también ese nylon podía significar la presión social que ahoga o intenta ahogar esa manera de amar. Y romper ellas ese nylon podía significar la victoria contra esa homofobia y demás. Creo que fue una de las piezas más bellas de la exposición.
Y esta es la más fuerte, sin duda, de la exposición. Fueron un grupo de artistas que se llama Stainless, que son heterosexuales, los tres igual, y han hecho esta pieza, no hay que describirlo mucho. Es bastante fuerte, y para el contexto cubano sí fue un gran escándalo. O sea, la gente salía diciendo horrores de la galería, el director de la galería no quería exhibirla, que fue muy fuerte realmente. Esta es otra pieza bien provocadora. Esto es un uniforme de un teniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de uno de los grados de más alto rango en el orden militar cubano. Y bueno, también fue muy polémica para el poder. Entonces se estaba sugiriendo una relación homoerótica de este tipo. Ya sabemos que hay muchos policías militares gay, pero el poder en Cuba a veces no lo reconoce. Aquí les traigo unas vistas de la exposición para que vean los tamaños de las obras. Esa era bien grande, esa pieza. No, ese soy yo. Esa era la potajera. Ese video que representaba el monte donde los gays... Bueno, él hizo toda una video instalación. Trajo muchos árboles a la galería y construyó todo ese escenario. El video estaba adentro. Para verlo había que entrar y había muchos olores, muchas sensaciones interesantes, desde lo visual, lo auditivo, que te parecía que estabas en ese monte, ¿no? Esta es la secuencia de fotos que eran bien grandes también. Bueno, ese es del medio del director de la galería, que ya después estaba feliz. Pero al principio estaba muy tenso. Y el otro es el agregado cultural de la Embajada de Noruega en La Habana, que apoya mucho a la comunidad gay en Cuba, ese que está de espalda. Y fue quien me dio todo el dinero para el catálogo, para todo lo que yo necesité para la exposición. Él lo financió. Eso es para que vean, en la exposición el custodio contó más de 3.000 personas, que más las que se quedaron fuera que no pudieron entrar, y está registrado como récord de público en la historia de una galería en Cuba. La Galería La Acacia tiene 4 salas bien grandes, estaba repleta adentro, y pueden ver toda la cantidad de gente que había afuera. Miren ahí, esta es la galería, y eso es todo el Capitolio. O sea, la manzana casi estaba repleta de gente que no ocupó, y a diario luego entraron más de 200 personas durante los 2 meses que estuvo la exposición. Lo cual quiere decir que el público sí está ávido de ese tipo de cosas, ¿no? Que le ha sido censurado por tanto tiempo. Ahí podemos ver dentro la cantidad de gente, no se podía caminar. Se fue frente a la performance. Ahí ven los tamaños. Para mí como curador fue bien importante. Se habló de la exposición en 42 medios de prensa, incluido el New York Times. Y para mí desde Cuba eso fue una sorpresa. O sea, yo ahora vivo en Miami hace 2 años, pero en ese momento vivía en Cuba, en 2013. Fue lo último que hice en Cuba antes de irme a Miami. Y creo que fue como curador una experiencia bien grata. Entonces, bueno, creo que lo interesante de la exposición fueron 3 cosas. Primero, el reto de que significa para artistas que son heterosexuales tratar ese tema desde el horizonte de lo porno, como yo les puse. Y en ese sentido creo que es interesante hasta qué punto el curador se convierte en coautor o copartícipe del acto creativo. Porque escoger obras que ya están hechas en la realidad y montar un show, eso es bastante fácil. Pero poner un pie forzado a los artistas y ponerlos a trabajar en función del tema que tú quieres, eso es lo más interesante. Más allá de si ellos habían tratado ese tema o no, tú los convocas, los conduces. Ellos iban por aquí y yo les digo, ahora quiero que trabajen por aquí. Tú estás orientando el discurso de esa creación hacia el camino que tú quieres. Y eso es lo interesante, ponerles el reto a los artistas, que muchos nunca habían tratado ese tema y bueno, lo hicieron, perfecto. Lo interesante también de la exposición es la provocación al poder, porque en Cuba ese tipo de exposición no se había hecho y las instituciones a veces no la toleraban tanto. Pero finalmente se exhibió en una galería del gobierno cubano, eso es una victoria, se hizo, no se censuró, salió, mucha gente la vio. Y yo creo que esa es una de las finalidades más importantes del arte, la provocación. Y reconocer que ninguna norma es inmutable, que toda norma, como dice Jan Mukarowski, el teórico polaco, toda norma no es más que el pretexto para su propia violación o infracción. De manera que yo creo que lo más interesante después, si tienen alguna pregunta de otros detalles de la época, que la convencen conmigo. No quería demorarme tanto porque tenemos 15 minutos. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Millay. Voy a soltar algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca, que es representación política y activismo cultural. Primero quería hacer explícito mi lugar de enunciación. Yo soy un artista que ha estado muy involucrado con el espacio alternativo de arte en Lima y en el Perú, y a partir de esas experiencias colectivas en el espacio público
en experiencias muy enriquecedoras como el Centro Cultural El Averno, el Museo Itinerante Arte por la Memoria, la Brigada Muralista, el Foro de la Cultura Solidaria de Villa El Salvador, quería soltar algunas reflexiones sobre el tema, ¿no? Parte de mi lugar de enunciación es que yo creo que el artista, como en el perfil, ¿no?, de un artista, pues, como dice un amigo carrerista que solo está preocupado, pues, en la visibilidad en los espacios oficiales, sino que debe tener un perfil de un artista ciudadano, y para mí eso significa involucrarse con un proyecto de país distinto. Es decir, yo creo también en la idea de un artista militante y también hablo como un artista militante. Esa es la frase, digamos, el texto sobre lo que, digamos, el marco de la mesa. Entonces yo me preguntaba, cuando se busca reflexionar sobre el activismo cultural como una forma de representación política, yo decía, el activismo es una forma de representación política, y como yo entiendo la representación política, es decir, un grupo de gente se organiza y decide que uno representa ese grupo y que lleva la voz, en fin, de las decisiones colectivas, pues no tanto, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo encuentro vínculos entre representación política y activismo cultural? Entonces quería empezar planteando dos maneras que yo encuentro de entender la representación política. Uno es la mirada estadocéntrica, es decir, como decía Sendero Luminoso, salvo el poder todo es ilusión, es decir, salvo la toma del Estado, todo es ilusión. Entonces así reducimos la política a votar cada 4 años en elecciones. El pragmatismo que se refleja en nuestro contexto, pues, en alianzas alucinantes, ¿no?, que los vemos todos los días, porque como salvo el poder todo es ilusión, hay que tener un cargo público, ¿no? Y para asegurarme una cuota en la lista para el Congreso, hago alianzas, pues, con la gente que ni se imagina, o para tener la presidencia del Congreso de la República, como hemos visto hace poco, me alío con mis enemigos de antes, ¿no? Esa mirada pragmatista, estadocéntrica, va de la mano con una mirada instrumentalista del arte, ¿no? Los que hemos militado en la izquierda muchos años, hemos sido testigos de cómo hace algún tiempo había una mirada reduccionista del arte. Entonces llamaban, pues, a los cantantes para cantar después del evento, a los pintores para pintar el mural, la banderola, para que tengan el diseño del flyer y esas cosas, ¿no? Una mirada totalmente instrumental. Frente a eso hay otra mirada de la cual yo comparto más, que es la del poder popular, es decir, como dicen los zapatistas en México, el mandar obedeciendo. Y en esta mirada de que el poder nace no, pues, de la toma del Estado como botín, sino que el poder es algo que se construye a partir de las organizaciones populares, etc., va de la mano con la experiencia de desplegar todas las potencialidades políticas y transformadoras del arte. El arte, más allá de su instrumentalización política, que es de lo que un poco quiero reflexionar. Y quiero reflexionar sobre esto a partir de dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿por qué las organizaciones políticas de izquierda, o digamos, si no les gusta el término, que apuestan por una transformación social, deben promover el activismo cultural? Primera razón, porque la cultura es el campo de batalla. No es un campo de batalla más, es el campo de batalla, ¿no? Si entendemos la transformación social como, digamos, la deconstrucción de los sentidos comunes, de esa hegemonía cultural que está en las cabezas de las personas, la cultura es el campo de batalla, ¿no? En una sociedad donde hay relaciones de dominación capitalista, eurocéntricas, racistas, machistas, homofóbicas, cambiar esos sentidos comunes en las mentes de las personas es el reto. Es decir, la cultura es el campo de batalla, porque sin cambios profundos en estas dimensiones internas que tienen que ver con la subjetividad, con los sentidos comunes, todo cambio podría terminar siendo superficial y, como pongo por ejemplo, ¿no? Digamos, Miraflores es un distrito en donde estamos y tiene ordenanzas municipales en contra de la discriminación racista, en contra de la discriminación homofóbica. ¿Eso ha eliminado el racismo y la homofobia de nuestra sociedad? No. Podemos llegar al Estado, hacer leyes, en fin, pero si no cambiamos el chip, es decir, si no cambiamos esa dimensión cultural de los sentidos comunes y la subjetividad, esos cambios no son profundos ni duraderos, ¿no? O, por ejemplo, que esté en la ley de tránsito que el peatón en Lima tiene prioridad. Y bueno, salimos a la calle y sabemos que eso es letra muerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cambio cultural el que se necesita. Entonces,
O como yo digo, por eso está la foto de Fujimori y Keiko, mucha de la gente que dice, no, Fujimori no mató gente, o en el fondo lo que está diciendo es, está bien que haya matado gente, ¿no? O sea, justifica el crimen para alcanzar objetivos políticos, ¿no? Porque, como dice Sendero y como dice el Fujimorismo y la extrema derecha en el Perú, en una guerra muere gente, ¿no? O sea, son costos por los que hay que pagar, ¿no? Muy bien, entonces la cultura es el campo de batalla. Segunda razón por la cual se debe apostar por el activismo cultural en un proyecto de transformación social. Necesitamos instituciones radicalmente democráticas. ¿Qué significa esto? Que en el Perú las instituciones culturales, artísticas, museos, galerías, centros culturales, prensa especializada, centros de formación artística, reproducen el discurso racista, dominante, transversal a la sociedad peruana. Y la mayoría sabrá el caso que en 1975 el gobierno peruano le da el premio de cultura a Joaquín López Santay, retablista, ayacuchano, quechohablante, y un grupo de pintores, escultores, ¿no? Ponen el grito en el cielo, se genera un debate público sobre las diferencias entre arte y artesanía. Muchos sostuvieron en esa época y muchos sostienen ahora que esa diferencia jerarquizada es racista, ¿no? Arte lo que produce la cultura dominante, artesanía lo que produce la cultura subordinada, ¿no? Como idioma lo que habla la cultura dominante, dialecto lo que habla la cultura subordinada. Música, folclore, medicina, curanderismo, en fin. Jerarquizaciones que van de la mano con un discurso colonial y racista. Y nuestras instituciones culturales reproducen ese discurso, ¿no? Hasta ahora. ¿Y por qué es importante visibilizar el tema de las instituciones artísticas y culturales? Porque el arte no es solo el producto, pues, ¿no? Si yo pinto un cuadro, escribo un poema, compongo una canción y no se lo muestro a nadie, ¿no? Lo escondo debajo de mi cama, en fin, estoy haciendo terapia psicológica, pero no estoy haciendo un sistema de producción artística, ¿no? Un sistema de producción artística es producción, distribución y consumo, es decir, cómo el producto artístico llega a la gente. Y parte de la dominación cultural en nuestro contexto es invisibilizar las relaciones socioeconómicas en el arte, es decir, invisibilizar las relaciones, las dinámicas de distribución y consumo. Ejemplos de cómo se invisibilizan esas dinámicas hay muchos, pero yo siempre pongo dos ejemplos. Uno en 1995, cuando yo era cachimbo en la Facultad de Arte de la Católica, Cislo, el pintor más importante, ¿no?, del Perú internacionalmente, nos viene a dar una charla y un alumno le pregunta por el precio de sus cuadros, que como sabrán están de $45.000 para arriba, ¿no? Y él muy molesto le responde al alumno que le preguntó, ¿usted es artista o es empresario? Yo prefiero hablar con mis amigos banqueros porque con ellos siempre hablo de arte. En cambio, cuando me junto con mis amigos artistas, solo hablo de dinero. Y no respondió la pregunta, ¿no? 10 años después, la revista Somos le hace una entrevista a la más exitosa galerista limeña, ¿no?, de arte limeño, que es Lucía de la Puente, ¿no? La entrevista empezaba con una pregunta que decía, si tuviese $10.000 en el bolsillo, ¿qué cuadro me recomendarías comprar? Bueno, para que vean los precios que se manejan en esa galería. Y a la pregunta, ¿cuál es el cuadro más caro que has vendido?, ella responde, uy, nunca lo digo, hablar de números no es lo mío. Es decir, hablar de números no es lo suyo para la galerista más exitosa de Lima. Entonces, ¿por qué hay una invisibilización de los procesos socioeconómicos en el arte? Porque ahí, en el mercado artístico, el arte se vuelve un signo de distinción social. Es decir, el arte está en función de los intereses de las clases dominantes. Y yo sí siempre cuento la anécdota de mi amigo, un pintor, Milton Miranda, parte de la brigada muralista. Fue a recoger unos cuadros en una galería de arte San Isidrina, en un barrio exclusivo de Lima. Baja con el taxista para que le ayude a cargar los cuadros y ven un cuadro de expresionismo abstracto en la pared que vale $14.000, ¿no? Expresionismo abstracto, es decir, manchas, ¿no? Gestualidad, ¿no? Alguien que no ha accedido a la historia del arte contemporáneo occidental puede decir, eso lo hago yo borracho, ¿no? O sea, tiro la pintura, ¿no? Y el taxista ve el cuadro y ve el precio y dice, oye, gordo, le dice a mi amigo, ¿140 soles eso? 140 soles no, le dice, 14.000. ¿14.000 soles? 14.000 soles no, $14.000. Y el taxista, pues, se sorprende mucho, analiza el cuadro y después dice, oye, gordo, algo debe tener, ¿no? Algo debe tener. Muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? Como dice Juan Hacha, la persona que no ha accedido al conocimiento del devenir de la historia del arte occidental
al no entender las obras que el sistema oficial presenta como representativas, va a sobrevalorar la capacidad de la clase alta que supuestamente sabe consumir arte. ¿De qué depende que alguien entienda una obra de expresionismo abstracto? Del acceso a un conocimiento específico, que es la historia del arte occidental, ¿no? Contemporáneo occidental, no es la historia del arte andino, amazónico, no, es la historia del arte que viene de Occidente. Muy bien, como ese conocimiento es privilegio de unos pocos, el arte se vuelve un signo de distinción social. Por eso democratizar arte no es llevar pues, el museo itinerante a Villa El Salvador, a Comas, a Huamanga, sino no es democratizar productos, es democratizar el conocimiento que me permite decodificar esos productos. Bueno, un ejemplo de cómo el mercado artístico está en función de todo lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, si tenemos instituciones que reducen el arte a un signo de distinción social, necesitamos una nueva institucionalidad artística, es decir, nuevos mercados, nuevos públicos, nuevas formas de distribuir, de legitimar, etc., ¿no? La tercera razón por la cual hay que apostar por el activismo cultural es porque el arte sí tiene una capacidad transformadora, ¿no? ¿Y en qué reside esto? En que el arte te habla a la cabeza y al corazón, ¿no? Como mi antecesor ha explicado muy bien, a la cabeza y al corazón. Es decir, el arte puede dinamizar aspectos ideológicos en los seres humanos. Y la otra es que el arte también puede articular agendas de lucha, pero, y eso voy a poner ejemplos a continuación, pero eso significa pensar el arte más allá de los productos, pensar el arte a partir de los procesos que puede generar. Entonces, en síntesis, ¿por qué es importante promover el activismo cultural en un proyecto de transformación? Uno, porque la cultura es el campo de batalla. Dos, porque necesitamos instituciones radicalmente democráticas, es decir, crear una nueva institucionalidad artística. Y tres, porque el arte tiene una potencia transformadora. Y por último, para aterrizar en experiencias en las que yo he participado, quiero responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuye el activismo cultural a un proyecto político de transformación social? Uno, forja nueva institucionalidad, es decir, crea nuevos públicos, crea nuevos espacios, crea nuevas prácticas, nuevas teorías, nuevos medios de legitimidad. Por ejemplo, el Museo Itinerante Arte por la Memoria, que uno de sus proyectos es, como ven acá afuera, llevar piezas de arte de distintos artistas que han tocado el tema de la violencia política en el Perú, de los 20 años de violencia política en el Perú, a distintos espacios. Muy bien, pero estos espacios pues no es la galería exclusiva de Miraflores, la galería exclusiva de San Isidro, sino el espacio público, ¿no? Como un espacio de ciudadanía. Y llevan estas piezas de arte a distintos espacios de Lima y del Perú, ¿no? Huamanga, la Plaza San Martín, etc. El Centro Cultural El Averno, que funcionó durante 14 años en el Jirón Quilca, ¿no? Un espacio que con un espíritu ocupa una casa tomada para conciertos, exposiciones de arte, recitales de poesía, encuentros, en fin, ¿no? Para una bohemia creativa antisistémica, ¿verdad? El Foro de la Cultura Solidaria durante 6 años en Villa El Salvador, toda una semana de eventos culturales trabajando con organizaciones del barrio, colegios del barrio, etcétera, ¿no? Exposiciones, galerías, conciertos, visitas guiadas, en fin. La Brigada Muralista, colectivo de artistas muralistas que trabajan con organizaciones insertadas en el barrio, sobre todo con organizaciones de la cultura vía comunitaria, para a partir del mural generar una dinámica transformadora. La Brigada Muralista no son artistas que van y pintan lo que se les ocurre un mural, sino que generan una dinámica en donde el tema del mural, los elementos que van en el mural y el mismo pintado del mural se hace colectivamente, ¿no? Inspirados en las dinámicas de educación popular, ¿no? Segundo, ¿cómo contribuye el arte al activismo cultural? ¿Cómo contribuye el activismo cultural a un proyecto de transformación social? Articula agendas de lucha. Entonces, por ejemplo, el Museo Itinerante Arte por la Memoria articula la lucha del movimiento de derechos humanos con la lucha de los artistas críticos por una nueva institucionalidad, ¿no? No es casual que se trabaje de la mano con las organizaciones de defensa de derechos humanos y con las organizaciones de familiares de víctimas de la violencia política, ¿no? El Centro Cultural El Averno también fue un espacio de articulación de distintas agendas de lucha. Cuando el Cristo antitaurino estaba ahí y el movimiento animalista sacaba en octubre en procesión hasta Hacho, el Cristo antitaurino es un ejemplo de cómo se articulan agendas de lucha, como vienen líderes indígenas a
hacer conversaciones políticas o se hace el homenaje al último cura de Lima, Taurichusco, en coordinación pues con el movimiento indigenista, ¿no? El Foro de la Cultura Solidaria también, ¿no? Ese es un ejemplo, un mural que pintamos con el colectivo Contra Naturas, en donde tienen este icono, ¿no?, de Javi Vargas, un artista de la diversidad sexual, en donde han transvestido a Tupac Amaru, ¿no? Y con el colectivo Contra Naturas y los artistas del Foro de la Cultura Solidaria pintamos ese mural en Villa El Salvador. O también cuando pintamos en la fachada del MOL, o con organizaciones del movimiento homosexual de Lima, o con organizaciones de mujeres de San Juan del Lurigancho, o con el movimiento de derechos humanos en La Oroya, etcétera, etcétera. Por último, el activismo cultural fortalece el tejido social desde la comunidad, ¿no? El Museo Itinerante Arte por la Memoria no solo hace exposiciones itinerantes, sino también se organiza y tiene reuniones con organizaciones de víctimas, etcétera, ¿no? Las fotos de abajo corresponden, por ejemplo, a una experiencia muy hermosa en la comunidad de Pampachacra, a 15 minutos de Huanta, en Ayacucho, ¿no? Ellos, con las platas de las reparaciones, construyeron un local, un yachayhuasi, y lo usan como lugar de la memoria. Nos llamaron para pintar un mural. Nosotros, en esta dinámica participativa y colectiva, hicimos un taller de contenidos en donde ellos decidieron qué mural pintar. Y no querían un mural, quisieron 3. Uno, cómo era la comunidad antes de la guerra, otro durante la guerra y otro después de la guerra. Y ahí está el taller de contenidos, y después cómo la comunidad, sobre todo los jóvenes, pintaron los murales, y ahí están los murales en donde en el último paño, después de la guerra, querían que vaya la frase triunfemos, ¿no? Nosotros decimos hay que poner esperanza, reconciliación, no, querían triunfamos. ¿Por qué? Porque ellos a sí mismos se ven como triunfadores, ¿no? Uno puede decir, esta comunidad todavía no tiene agua potable, la luz eléctrica solo en algunos sectores, pero ellos a sí mismos se ven como triunfadores, porque vencieron a una sociedad racista, vencieron a la violencia, vencieron a la impunidad de las instituciones del Estado, ¿no? Muy bien, el Centro Cultural de Averno también, cuando hacía estas jornadas de integración vecinal con los vecinos de la calle Quilca, ¿no? Y ahora los directores trabajan pues en la biblioteca comunal en el Cerro San Cosme, ¿no?, con niños del barrio. Igual el Foro de la Cultura Solidaria, en donde se trabajaba con los colegios de Villa El Salvador, con las organizaciones sociales de Villa El Salvador, la brigada muralista, que también siempre acude al llamado del color y a las convocatorias de distintas organizaciones sociales que trabajan en los barrios de Lima y el Perú. Por último, yo creo que el activismo cultural, el arte, activa la memoria y el corazón. Esta pieza es del artista Quito Bertrán, que es miembro del Museo Itinerante Arte por la Memoria, y esa instalación la hicimos en la Plaza San Martín. La pieza consiste en casi 7.000 retazos de Tocuyo con la información de parte de los casi 15.000 desaparecidos que hay en el Perú. Una señora se acercó a preguntar por qué, si el nombre de sus hermanos desaparecidos estaba en esa obra, ¿no? Por supuesto que Quito no conoce, no se sabe de memoria todos los nombres que están ahí, pero le dio el libro con los nombres de todas las personas que estaban en esta obra. Y la señora buscó en el libro, y cuando encontró el nombre de sus hermanos, acarició el libro y dijo, esa página, dijo, mis hermanitos, ¿no? Y después se le ve poniendo una flor en parte de esta obra. Entonces posiblemente encontró el nombre de sus hermanos en la obra. Y eso, y esta experiencia que tuvimos en Huancavelica, en donde igual una señora se nos acercó a preguntar por qué la foto de su hijo no estaba en este pequeño altar a víctimas de la violencia política, ¿no? Y yo le dije, bueno, porque no pueden estar pues 15 o 70.000 víctimas que calcula la CBR, ¿no? Pero si había hecho la denuncia, señora, si había hecho la denuncia, está en los registros, ¿no? Está en la Defensoría del Pueblo, en los informes de la CBR. Me dijo, joven, pero si somos pobres, ¿qué vamos a denunciar, no? Entonces yo calculo que esa cifra estimada de la CBR queda chica, ¿no? Porque mucha gente se quedó sin denunciar la desaparición y la muerte de su familiar. Y esta señora vino con la libreta electoral de su hijo al día siguiente para que le saquemos fotocopia y esa imagen acompañe al museo itinerante, ¿no? Entonces pensamos cómo el arte también funciona como una especie de reparación simbólica para muchas de las víctimas, ¿no? Cuando no tienes el cuerpo de tu familiar para velarlo, no sabes qué le pasó al final de sus días,
el arte, las imágenes funcionan como una especie de reparación simbólica, ¿no? Para resumir, ¿cómo contribuye el activismo cultural a un proyecto de transformación social? Bueno, 1, crea nueva institucionalidad, 2, articula agendas de lucha, 3, fortalece el tejido social y 4, activa la memoria y el corazón, ¿no? Y si quieren más información sobre algunas de estas experiencias colectivas, esos son los blogs y la página de Facebook. Y bueno, mi Publicherry también, yo soy pintor, y esta es mi página web y mi blog. Y muchas gracias. Empiezo hablando, presentándoles a la Chiqui. La Chiqui es una periodista, travesti, escritora y performer. Ahí pueden ver su foto. Y ella, en una de sus columnas que escribe en esta página que se llama Sentido, con 2 i, escribía justamente sobre un tema relacionado al de esta mesa, que se tituló 3 escenarios para la diversidad. En ese mes, ella había asistido a 3 piezas de teatro que tenían que ver con la diversidad sexual y de identidades de género. Una de esas piezas se titulaba Yo no soy Freddie Mercury, era un musical de un artista bogotano que se llama Camilo Colmenares, y esta pieza era muy interesante en el sentido de que mezclaba aspectos de la vida de Freddie Mercury, de The Queen, de la reina, con aspectos de la vida del mismo Camilo, en una performatividad que tenía que ver con la identidad gay, la infección por VIH, el SIDA, desde una presencia muy fuerte y afirmada del cuerpo de Camilo, cantando las canciones de Freddie. Sin embargo, la Chiqui afirma que la alusión a los temas de identidad y a los temas de infección por VIH y de discriminación es una alusión directa, y esa forma de hablar directamente le puede quitar peso a lo poético en una pieza como esta. Desafortunadamente no tengo un video de esta, pero de la siguiente que voy a hablar tengo un pequeño fragmento de video que puede ilustrar esto que la Chiqui llama una alusión excesivamente directa. La otra pieza se llama Esa pendejada que llaman amor. Tenemos un pequeño fragmento de video. ¿Qué es ya? ¿Cómo podríamos definir? ¿Acaso un sentimiento vivo de afecto o una inclinación por una persona o sea, la que me desea? Me gusta un hombre, su cuerpo, sus músculos, sus piernas, su boca, sus ojos. Me gusta una mujer que sea amorosa, ardiente, me demuestre que me quiere. O quizá puede ser una intensa atracción emocional y sexual por una persona con la que se desea compartir una vida. A mí me aman porque yo soy tierno, cariñoso y además soy detallista, y los hombres me aman porque soy demasiado femenina, soy apasionada, soy entregada. Es una persona racional. O es simplemente el gusto, el esmero, la entrega con la que se hace. Yo nunca usé mi nombre, yo siempre me hice llamar diferente. Lo que no me sentía muy bien era cuando me decían el otro nombre. Eso era una tortura para mí. Si decía un nombre que ya estuviese, era castigado severamente, era expulsado. El amor. O es el amor un símbolo. Esta y otras respuestas buscarán ser indagadas. Hablemos esta noche sobre
y en esta obra se retrata la vida de una mujer trans y un hombre trans. Son él y ella quienes presentan su experiencia de vida, hablando de el tema de la aceptación de su identidad, la discriminación, es decir, una historia de vida como podemos esperar en contextos de discriminación como los que tenemos en nuestras ciudades. Él y ella son de Bogotá, él y ella se presentan en Bogotá contando su historia, otra vez de manera, según la Chiqui, excesivamente directa. Y aquí agregó un elemento adicional, también hay un problema en el aspecto que llamamos visibilización de las diferencias normalmente, y que se vuelve exposición de las diferencias también. Entonces hay una frontera entre visibilizar y exponer. En esta pieza, cuando la vimos con la Chiqui, pensábamos, está bien que él y ella puedan contar su historia, pero hay un desequilibrio en tanto que la actriz, que es heterosexual y una mujer biológica, no se expone. Porque sí se expone la mujer trans y el hombre trans y no la mujer biológica. Era como una pregunta que hacíamos, después hablando con el director, había una serie de razones para esto, y es que la pieza responde a un proceso pedagógico en el cual personas trans que trabajan con una organización en Bogotá recibieron una serie de capacitaciones en artes escénicas y terminan como después de este proceso de capacitación empezando a trabajar la pieza, que sigue en proceso. Lo que vimos con la Chiqui era parte del proceso, y sin embargo nos atrevíamos a escribir lo que escribió la Chiqui allí, que voy a poner en pantalla. Exposición de personas que están en desventaja, que han sido marginadas en esta sociedad. Exposición de cuerpos transformados, intervenidos. Exposición a la mirada curiosa de quienes no comprenden los tránsitos de la identidad. Curiosamente, para quienes forman parte de las poblaciones transgeneristas, de los sectores transgeneristas, es muy importante que se presenten este tipo de piezas y lo aplauden mucho. Para quienes formamos parte de sectores artísticos, son obras muy aburridas. Entonces tenemos allí una como discrepancia, y nuevamente el problema entre la importancia de política de visibilizar la diferencia, el riesgo de exponer o sobreexponer a una población, y también el riesgo de disminuir lo poético por hablar excesivamente de lo político. Es como una pregunta que yo quisiera dejar para la conversación. Creo que la pregunta puede atravesar las dos presentaciones que anteceden también, en cuanto estas alusiones directas también son exposiciones y podrían ser sobreexposiciones. La otra experiencia forma parte del trabajo de un colectivo colombiano, colombo-chileno en este momento, que se llama Mujeres al Borde. Las Mujeres al Borde comenzaron como un colectivo de realización audiovisual sobre feminismos y transfeminismos, y a la par ha venido ocurriendo un proceso de creación en artes escénicas que se llama Queer Teatro Las Aficionadas. La última obra de Queer Teatro Las Aficionadas se llama Espejismos del Ano. Aquí está reseñada en la página de Mujeres al Borde, y creo que tenemos una pequeña galería fotográfica. Nuevamente, lo que escribe la Chiqui en su columna es que en Espejismos del Ano hay unos valores interesantes. Poner al ano a hablar, efectivamente, hay un ano parlante en esta pieza. Exponer al ano, hablar del sexo anal, pero también hay unos componentes que, por el mismo factor, que es la alusión directa, excesivamente directa, al tema del sexo anal, se vuelven incluso moralizantes. La pieza muestra diferentes fragmentos, escenas de relaciones de pareja, de mujeres y hombres, que
cuentan sus experiencias anales con mucho desparpajo, pero también la sentíamos moralizante, la Chiqui y yo, en el sentido de que termina dictando máximas sobre cómo comportarse. ¿Sí? Es como la obligación de la libertad sexual, como si fuera también una imposición. Ayer creo que se hablaba de esto, de cómo pelear contra la norma es construir una nueva norma, y parece que aquí, aunque la norma sea deliciosa, gozar del ano es una norma, es una imposición. Estas son pues las fotos, y ahora, bueno, aparte de contar un poco qué es la página de Sentido, donde la Chiqui tiene su columna, me devuelvo hacia el principio. Sentido es una apuesta periodística por hablar de temas de diversidad sexual y genérica en un entorno mediático como el colombiano, en donde estos temas solamente son noticia en los medios masivos cuando son justamente algo excepcional. Los crímenes de odio, por ejemplo, las discriminaciones, los feminicidios, etcétera, como puede ser también en el contexto de los otros países de América Latina seguramente. Y la apuesta en este caso es hacer un periodismo por la diversidad que nos hable de otras sensibilidades desde otros puntos de vista. Y la Chiqui hace más o menos un año quiso empezar a ser columnista de este medio, por eso. Y bueno, esta es una de sus columnas, como les decía. Yo creo que es más interesante si después cada quien, si les interesa, pueden mirar otros artículos y columnas que salen en la página. Y quisiera un poco resumir la posición que está expresada en esta columna de la Chiqui, que tiene que ver justamente con la pregunta de esta mesa, la representación. Me parece importante preguntarnos, cuando representamos, quién está mirando y quién está siendo mirado o mirada, y cómo esa mirada puede establecer o tiende a establecer, porque así está fundada nuestra cultura y nuestra sociedad, una relación de poder que no siempre es un poder equitativo. Casi siempre el que mira está en una posición arriba de quien es mirado. El otro tema era el del abordaje directo, como decíamos en los 70s, el panfleto, y la pregunta es si la reivindicación de los derechos y la visibilización de las diferencias debe ser panfletaria necesariamente, o se pueden ensayar formas más poéticas de justamente luchar con esta frontera entre la exposición y la sobreexposición, y la visibilización y la aceptación, en una dinámica que creo se puede pensar desde el último párrafo del texto de Walter Benjamin sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, en donde él expone su visión sobre la diferencia entre politizar la estética y estetizar la política. En el sentido que la Chiqui habla en su artículo, parecería haber una tendencia a la estetización de la política, y la estetización lleva el riesgo de objetivación y de exotización de la diferencia. Y la objetivación me remite a algo que creo habló Víctor ayer sobre la mirada curatorial. Ahí me gustaría citar a Gustavo Buntix, el director del Micromuseo, un peruano. Él habla de la mirada curatorial contemporánea como una mirada análoga a la mirada de Medusa, y dice: la mirada de Medusa congela, cosifica y colecciona. Y la pregunta sería si queremos esa mirada para visibilizar la diferencia, o nuevamente la Chiqui y yo preguntamos: ¿podemos ensayar otras? Gracias. Quisiera decir dos o tres cosas, y a partir de ahí probablemente más bien invitarles a ustedes también a dialogar con nuestros invitados. Sí, me preguntaba por cuánto tiempo más tenemos. Unos 15 minutos. Vale. Quisiera quizás partir desde atrás. Me preguntaba, y quizás la pregunta que hago es, y que probablemente también nuestros invitados se hacen, es: ¿cuál es la responsabilidad en este caso de
Peter como curador de exposiciones, Jorge como artista y Alejandro como crítico, ¿no? O sí, podríamos decir como respecto a la función del arte, ¿ya? Y en ese sentido, sobre todo Peter y Alejandro, a partir de obras artísticas que nos invitan a reflexionar sobre la sexualidad, el género, el erotismo, el homoerotismo, nos invitan a preguntar sobre cuál es la responsabilidad justamente política que tiene el arte en la transformación social. Y en el caso de Jorge, también es la misma pregunta, pero instalada en otro lugar, en el lugar de la distinción, como él dice en algún momento, en el lugar de la distinción social. Y en ese sentido, ¿cuál es el lugar también que tiene el arte como eventual catalizador de la transformación social? Probablemente no son cuestiones fáciles ni simples a resolver. Y en ese sentido quisiera decir algunas cosas de cada uno que me instigaron preguntas. En primer lugar, Peter se hace una pregunta respecto a cómo organizar, ¿no?, una exposición en un país como Cuba respecto al tema del homoerotismo, ¿no?, como una instigación al poder político, al poder institucional, pero también probablemente también a la ciudadanía. En ese sentido me preguntaba, y observando las imágenes, qué tan diferentes podrían haber sido las reacciones, por un lado institucionales, pero también eventualmente del público, en cualquier otro país de América Latina, ¿ya? En ese sentido, tengo la impresión de que quizás en ese país, en Cuba, tiene mucho sentido por lo que Peter justamente mencionaba respecto a cómo se ha ido construyendo ideológicamente, ¿no?, el lugar del otro, en este caso en Cuba. Pero probablemente también muchas de estas preguntas podrían hacerse en cualquier otro país de América Latina, quizás a excepción de algunos, me puedo equivocar, quizás Argentina, en fin, pero pensaba por ejemplo en mi propio país, en Chile, una exposición como esta, ¿no?, también podría también significar un conjunto de preguntas como las que él se hace. También como instigación para los propios artistas, ¿no? En este sentido, al aseverar que de los 25 artistas, 23, ¿no?, heterosexuales, que, ¿no es cierto?, son invitados justamente a reflexionar sobre justamente el erotismo. En segundo lugar, la presentación de Jorge, por un lado desde el arte alternativo, ¿no?, y desde el artista militante, ¿no?, también nos invita sobre todo a reflexionar sobre, ¿no?, lo mismo, ¿no?, pero desde otro lugar, desde el lugar de la distinción social. En ese sentido, como el arte no puede contribuir a legitimar determinado tipo de relaciones de poder, pero también de jerarquía, o como el arte, ¿no?, puede contribuir justamente también a preguntarse respecto a esas distinciones, a esa jerarquía, y en ese sentido cuál es la capacidad o la potencia transformadora del arte, y en ese sentido cómo el activismo, ¿no?, en este caso artístico, puede contribuir, ¿no es cierto?, a un proyecto de transformación cultural, o no. En ese sentido me parece justamente interesante la aseveración, ¿no?, de la cultura como un campo de batalla, ¿no? Quizás la imagen de la exposición en la Plaza Querós San Martín, ¿no?, donde se acerca una señora a preguntar si creo que era un hermano, hijo, no me acuerdo, estaba ahí presente entre los nombres, y es una pregunta interesante. Y por último, Alejandro, a través de 3 obras, ¿no?, de teatro, y la pregunta que el crítico, en este caso la crítica, la chica se hace sobre estas 3 obras de teatro, ¿no?, me parecen también centrales. Y sobre todo parto desde el final, ¿no?, desde las preguntas que se hacía la chica al final. Si en el fondo estas obras representan quizás, o podrían llegar a ser pensadas como quizás formas más bien panfletarias, el lugar que tiene la sobreexposición justamente del tema identitario, versus la posibilidad más bien de pensar en
justamente formas más poéticas de representaciones artísticas. Esta probablemente para la Chiqui debe ser una pregunta muy compleja, sobre todo por el tipo de obra y por el lugar que a la Chiqui le corresponde como crítica, en un contexto en el que no conozco el contexto colombiano, pero ni de Bogotá en términos artísticos, pero en que probablemente este tipo de obras pueden probablemente causar polémica y pueden ser importantes políticamente para quienes las montan, quienes las dirigen y quienes las representan, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esas son las cuestiones que me parecen interesantes de reflexionar respecto a ello. Con la de la mesa del panel por sus interesantes trabajos y exposiciones, y preguntarle a la compañera Peter Ortega si invitó a su exposición a la también compañera Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, y qué opinión tiene ella, Peter, del trabajo de Mariela y de lo que se ha llamado una revolución en la revolución. Bueno, Mariela Castro no tuvo nada que ver con la exposición, no formó parte ni de la organización ni de nada, simplemente fue como una espectadora más a ver la exposición, que by the way no pudo entrar por la cantidad de gente que había, tuvo que ir después, porque en la puerta casi la atropellan. Pero nada que ver con el CNSX, ellos tienen una labor interesante, que la respeto, de apoyo a la comunidad gay, pero más desde la sociología, la psicología. En el campo curatorial, artístico, de exposiciones y demás, no están desempeñándose. Pero igual es una persona que respeto mucho y creo que lo que está haciendo está muy bien. Claro que es muy criticada porque muchos dicen que, bueno, es muy fácil, ella lo hace porque es la hija de quien es muy cómodo desde la posición de poder que tiene, en fin, nunca va a quedar bien. Porque además otros le exigen, bueno, ella está defendiendo los derechos de las comunidades LGBT, pero no defiende a los disidentes políticos que hacen huelga de hambre o las damas de blanco que salen a la calle, o no defiende a la oposición política, solo defiende a la disidencia sexual. Pero bueno, yo creo que le están pidiendo peras al horno, pedirle que se oponga a su padre abiertamente desde el punto de vista político, eso ya no lo va a hacer. Pero para la comunidad gay en Cuba sí ha hecho cosas beneficiosas, sea porque sea la hija de quien es, no importa, pero gracias a ella ya no hay represión en las playas gay de Cuba. Ella lo ha inaugurado oficialmente con banderas gay. Gracias a ella se hace un desfile gay en la avenida 23 cada año, el día internacional de la lucha contra la homofobia. Gracias a ella se hacen un montón de operaciones de cambio de sexo completamente gratis en Cuba. Gracias a ella, el CNSX, eso antes era impensable. Gracias a ella se hacen grandes shows de transexuales en el Teatro Carlos Marx, el más importante de la ciudad. Gracias a ella se ponen telenovelas de tema abiertamente gay, con escenas fuertemente sexuales gay en Cuba. Eso hace 10 años es impensable. Entonces yo creo que Mariela Castro y también Raúl, hay que reconocerlo. Raúl no es Fidel. Desde que Raúl está en el poder las cosas han cambiado mucho. Y creo que Fidel desde la cama todavía está gritando porque no quiere esos cambios. Y satanizando a su hermano. Una cosa es Raúl, otra cosa es Fidel. Y Mariela Castro sí ha hecho cosas, yo creo, bien interesantes, pero en esta exposición no tuvo nada que ver. Solo fue de espectador. El marco normativo relacionado a derechos culturales, la Convención de la Diversidad, sobre todo, y otros, digamos, documentos referentes, ¿no? Lo digo en el sentido de que esta idea de cómo cambiar las cosas implica necesariamente que tiene que ver alguien a cargo de las políticas culturales, sea en municipios o sea en el gobierno central, ¿no? Y los artistas, creo yo, no estamos fijándonos en esos aspectos, es decir, vamos a tener algún candidato por el cual votaremos y luego vamos a estar lamentándonos, como ha sucedido con Ollanta o como viene sucediendo, por ejemplo, con Pedro Pablo Arlaiz en la Municipalidad de Lima. Es decir, que traicionan estas expectativas. Un gobierno de izquierda que estuvo en el municipio recientemente, pero que fue en ese periodo donde el Averno dejó de funcionar por justamente una oferta traicionada, una promesa traicionada, ¿no? Yo creo que habría que pensar en este marco normativo y tomarlo en cuenta e integrarlo en nuestros discursos. Otro tema, Jorge, es que siempre lo señalo, estoy hablando de la agenda peruana, lo señalo es que sí sabemos que los museos de arte son racistas, lo vienes diciendo continuamente y nadie te ha dicho que estés equivocado. Particularmente también estoy en esa línea de decir que la institución del arte en el Perú es racista. Las colecciones de arte peruanos no incluyen la diversidad cultural y si la incluyen es con tutelaje, ¿no? ¿Cómo es que nuestra escena cultural pueda
está representada por el Museo de Arte de Lima, por el Museo de Arte del MAC de acá de Barranco, y los artistas no se escandalizan o no se sienten incómodos o sienten vergüenza por ser parte de esa institucionalidad. Estoy hablando de Escuela de Arte de la Católica, de Bellas Artes, cantidad de colegas que son artistas, la prensa cultural que está ahí continuamente, digamos, levantando esos espacios, su cuenta de prestigio, pero son los valores, son antivalores lo que representan estas instituciones. Y ahí quiero llegar al tema de la cooptación. Muchos artistas se dejan cooptar, pero creo yo que habría que, digamos, dar un paso más adelante en el discurso para no solamente describir la situación de Museo de Artes racistas, sino hacer algo para que no quedemos en esta letanía donde ya sí pues decimos que es racista pero no cambia nada, ¿no? Y disculpen que insista en un tema, ¿no? Ahorita a las 9 de la mañana ha habido un plantón en Tomé el Bypass porque está haciendo una obra ilegal Castañeda. En las 4 de la tarde va a haber un plantón en el Parque Kennedy, acá nomás cerquita, por un tema de otra obra ilegal. Sin embargo, como digo, ninguna institución cuestiona a estas autoridades que hacen, digamos, destruyen la ciudad. Estoy hablando de los distritos, pero está por todo Lima el tema del boom económico, destruye patrimonio. Y nuevamente repito, creo yo que eso habría que integrarlo a la agenda de este tipo de eventos. Cómo el arte puede hacer que se integren el tema del patrimonio, de derechos culturales a la agenda de los artistas y que lleguemos a alguna conclusión, ¿no? Bueno, una opinión opiniones, ¿no? Sobre intercambio de ideas. Bueno, tú alguna vez creo que también en una charla hablaste de algo que yo concuerdo, que es el perfil del artista ciudadano, ¿no? Es frente a un perfil que se nos impone, sobre todo en las escuelas de formación, de un artista carrerista, es decir, preocupado pues en hacer relaciones sociales para acceder a la visibilidad del espacio mediático y las galerías consagradas, etc. Se propone un perfil de artista distinto, que sea alguien consciente de sus derechos y deberes y que se comprometa con un proyecto de transformación o de hacer este mundo, esta sociedad un poquito mejor, ¿no? Y yo ahí sí, tal vez choque con algunos, pero encuentro diferencias entre el artista activista y el artista militante, ¿no? Porque el artista activista, que encontramos mucho en nuestro contexto, tiene una agenda determinada que puede ser, no sé, la lucha contra el racismo, el feminismo, la diversidad sexual, etc. Y hace acciones para concientizar, posicionar esa agenda, ¿no? Pero un artista militante tiene un proyecto político que involucra organizar a un colectivo, ¿no? Y en donde esas agendas de liberación que luchan en contra de plataformas o modelos de dominación sean cuestionadas, ¿no? Y yo creo que si bien yo he hablado de la cultura como el campo de batalla, es decir, cambiar los sentidos comunes, no solo basta cambiar los sentidos comunes, hay que derrotar al enemigo, ¿no? Es decir, hay que poner congresistas que aprueben el matrimonio igualitario, ¿no? Es decir, hay que poner autoridades que sancionen los actos de racismo, hay que poner gente en administraciones públicas que ponga multas, no sé, pues a personajes como la paisana Jacinta, el negro, etc. Es decir, no solo es cambiar los sentidos comunes, sino también derrotar al enemigo, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que la idea de artista militante es algo que lamentablemente no se encuentra mucho en nuestro contexto, pero que es necesario, sobre todo, como señalas, es necesario acceder sobre todo a cargos de poder, ¿no? O sea, al poder. O sea, lo que estamos hablando es un tema de relaciones de poder, ¿no? Eso. Y lo otro sobre artistas que cooptan, eso para mí no hay que hablar tan en general porque es más complejo que eso. Es decir, yo no tengo una posición esencialista con respecto a aquí sí, aquí no, sino a mí me molesta cuando se habla de arte político, ¿no? Porque yo digo, yo no hago arte político, sino yo hago arte pensando políticamente, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pensar políticamente el arte? Significa que si yo voy a exponer acá o allá o me voy a relacionar con tal o con tal otra persona, no. Estoy pensando en cómo esas acciones que yo haga como artista, como ciudadano, van a incidir en las relaciones de poder socialmente que existen en la sociedad, ¿no? Las relaciones de dominación, de subordinación o liberación que existen en la sociedad. Entonces, desde esa entrada no esencialista, cada caso es distinto, ¿no? Entonces, cada caso hay que analizarlo concretamente, si decido trabajar con tal gestión pública o con tal otra no, etcétera, porque un montón de cosas influyen, el contexto, en fin, el contexto político, las alianzas políticas, etcétera, ¿no? Gracias.
También un poco en la misma línea sobre arte y activismo político, quisiera preguntar a Jorge Miyagi, este tipo de consecuencias también con el supuesto activismo o ideales que uno pueda tener, se puede decir, creo, como bien lo han señalado, cuando uno en su mismo entorno, por ejemplo, ve a gente que, por decir, te dicen, debió haber habido 300 cantutas o 300 barrios altos, así no hubiera terrorismo, ¿no? Y esa gente está en el plano de la música experimental, en la católica enseña filosofía oriental, y es sponsor del local, de ese point. O que, por ejemplo, en otro plano, a Coco de Silvania, cuando se presentaba con su grupo, los mismos punks lo escupían. A mí, sin ir muy lejos, yo sin ser gay ni nada, cuando he estado en la Panamericana Norte con algún pueblo de Spaceman 3, por ejemplo, pasaban las combis y un par de veces me han escupido, solamente por estar así con mi pueblo de Spaceman 3. Y bueno, y eso también, bueno, no sé, se procesa, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cómo procesas eso? Y también otra cosa que quisiera compartir es que el hecho de que conforme avanzan los años, uno también a veces he visto casos de gente que por subsistir tiene que transar con sus ideales, y bueno, pues si antes renegaba de la telefónica o de ciertos círculos, pues ya ahora pues da clases, da talleres ahí, todo y ya parece un renacido, ya como que ya es otro. Entonces con todo ese panorama de qué estamos hablando a la final, ¿no? Y más aún con el contexto del neoliberalismo y todo eso, el hombre es el peor lobo del hombre, etcétera, etcétera. Algo bien rápido respecto a lo que planteaba el moderador, que es bien interesante, sobre la responsabilidad de un curador. Y esa es una idea básica que ha planteado, por ejemplo, Jean Baudrillard, el teórico francés, en muchas ocasiones. El curador tiene un espacio de poder muy fuerte en sus manos, y eso es algo que muchos no concientizan, porque estás eligiendo obras, artistas, y en ese sentido estás discriminando, seleccionando, estás ejerciendo un poder. Y toda vez que piensas un tema, las grandes bienales hoy, todos los eventos artísticos más importantes en el mundo son temáticos. Tú piensas un tema y convocas a los artistas a trabajar en función de ese tema. ¿Qué quiere decir? Que los curadores están dirigiendo el discurso de la historia del arte contemporáneo hacia donde ellos quieren. Están poniendo a los artistas a trabajar en función de temas. Están diciendo la creación debe ir por aquí. Y en ese sentido hay que ser conscientes de la gran responsabilidad ética que eso significa. Y en mi caso, en un país como Cuba, creo que me lo he tomado en serio en ese sentido. Porque no se trata solo de elegir obras y artistas al azar, sino pensar en qué medida eso tributa desde el punto de vista ético al futuro de una nación, de su gente. Solo eso. Bueno, les damos un aplauso